Desde el centro de América, esto es En Directo con Elsa Mariana. Buenas noches, bienvenidos al programa. Gracias por estar cerca de todo nuestro equipo y de hacer comentarios diversos acerca de los materiales que presentamos cada noche cuando es momento de revisar las noticias de toda nuestra Centroamérica. Aquí comienza En Directo. Para evitar ser recibidos a golpes como en años anteriores, los inspectores de trabajo llegarán a las empresas a verificar que paguen el aguinaldo, pero acompañados de la policía. La diplomacia vuelve a reinar entre Costa Rica y Nicaragua. Las oficinas consulares costarricenses vuelven a abrir sus puertas, pues fueron cerradas sospechosamente en medio de un conflicto entre ambos países. De juzgadora a juzgada, esta funcionaria hondureña dejó en libertad a un peligroso narcotraficante y ahora es ella quien está tras las rejas, aparentemente por ayudarle. Entrenan la mente al igual que su cuerpo. Descubriremos qué es lo que se requiere para triunfar en el deporte extremo y en la vida. El fin de año será una época de preocupación para muchos en Honduras. Cientos de empresas cerraron sus puertas, pues ya no podían mantener a las pandillas que les extorsionaban. Los diputados vacacionistas, así son llamados los congresistas costarricenses que cuentan los días para tomarse un largo y criticado descanso. La temporada fría estremecerá a Guatemala en diciembre, dicen las autoridades. Pero ¿qué pasará con quienes tienen como único techo el cielo? No se trata de conciencia ecológica. Reciclar policías es una nueva medida del Ministerio de Gobernación. Pero, ¿por qué renunciaron originalmente? Les contaremos. Iniciamos hablando de los empresarios guatemaltecos que serán visitados por la policía, pero esto podría poner a temblar solo a quienes no estaban preparados para hacer el pago del aguinaldo. Los inspectores del Ministerio de Trabajo llegarán a las empresas a verificar el pago, pero este año la fiscalización será diferente, ya que serán acompañados por policías. Los agentes serán parte de este procedimiento debido a que en años anteriores los supervisores fueron recibidos con golpes y empujones en lugar de comprobantes de pago. Además, fuentes oficiales explican la necesidad de saber cuántas compañías funcionan en Guatemala y sus procedimientos de trabajo. Del 16 al 20 de diciembre vamos a estar verificando la legalidad en 4,000 empresas en toda la República y del 26 al 30 vamos a estar constatando en aquellos lugares en donde por razones de documentación o por razones de causa mayor, pues se deja un plazo para que el inspector regrese y pueda verificar esa legalidad. Y una fiesta terminó en tragedia en Sensuntepeque, es la ciudad de los cerros en El Salvador. Y es que resulta que la tragedia se vino porque las autoridades no previeron cualquier limitante o cualquier complicación. Al menos 10 personas resultaron con serias heridas y golpes cuando una tarima se desplomó en pleno jaripeo durante la celebración de las fiestas patronales. Lo más serio del accidente se produjo cuando descubrieron que 3 niños habían quedado bajo la multitud y debieron ser rescatados con graves heridas. Los pequeños y decenas de personas más se recuperan en un hospital, mientras que los organizadores del evento deberán enfrentar serios cargos por negligencia, ya que no verificaron el estado de la estructura antes de permitir el ingreso del público. Por suerte, durante el accidente y el alboroto, los toros de varias toneladas no lograron sobrepasar las barreras para llegar hasta la gente que estaba tendida entre los escombros. Resulta sumamente difícil creer que en una ciudad en donde al menos 17 guatemaltecos son asesinados por día, la mayoría de los habitantes son cristianos, el 97% para ser específicos, y se habla que son entre católicos y evangélicos. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Por qué tanta religión y poca prédica o poco ejemplo? Vamos a hablar de este tema con nuestra periodista Ana Labarreda. La mayoría de poblaciones pertenece a la Iglesia Católica y Evangélica, pero además de estas existen otros grupos religiosos, sectas y formas de vida. Los yogis siguen un estilo de vida adoptado de la cultura hindú, que también se practica en Guatemala. Y llevamos un estilo de vida sencillo con un pensamiento elevado. Digamos, tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas. Creemos que sin este punto, sin Dios en el centro, no podemos existir, no podemos movernos, no podemos respirar, no podemos ser. Creemos que nosotros podemos tener
nuestra vida llena de cosas materiales, pero aún así no encontrar a través de estas cosas materiales la felicidad. Las religiones más comunes en Guatemala podemos encontrar el cristianismo, islam, judaísmo, testigos de Jehová, mormones y los que creen en la cientología. Boris Cáceres nos comenta su filosofía de la reencarnación en los Scientologists. No es un asunto de creencia, así es, solo que hay que definir bien. Algunas personas o algunas filosofías incluso piensan en la reencarnación como que a la próxima le toca ser perro o gato, qué sé yo. No, no es eso. El cuerpo es algo que se acaba a los 70, 80 años, inevitablemente se muere, hay que llevarlo al cementerio, hacerle su ritual y se acabó. Pero no somos el cuerpo, somos un ser espiritual. Y ese ser espiritual permanece vivo, sigue vivo. Y luego regresa a otro cuerpo. La Iglesia Evangélica evitó opinar sobre las demás religiones. La Iglesia Católica sostiene que fue fundada por el mismo Ser Supremo y las demás por el ser humano. Ha sido la religión con más seguidores en todo el mundo, pero en la actualidad esta situación ha cambiado. Cristian Guerra habla sobre este fenómeno. La comunidad ha perdido fuerza política y fuerza en los números de la gente, pero a pesar de eso, la arquidiócesis de Guatemala, que solo es la de Santiago de Guatemala, que es Guatemala y Zacatepeques, tiene más de 5 millones de feligreses. Lo que pasa es que vemos mayor número de otras iglesias y hay probablemente mucha más gente, pero no ha dejado de haber mucha gente católica, pero es una cuestión de población. Y por eso mismo se ha hecho mucho énfasis en la formación desde pequeños. La teología es el estudio y conjunto de conocimientos acerca de la divinidad en base a la Biblia. ¿Qué opina un teólogo acerca de las diferentes religiones que existen en Guatemala? Sí, sin duda alguna que ha habido, como en otros países, ¿verdad?, una influencia directa a crear demasiadas, les llaman religiones. Anteriormente habían 5 religiones muy bien fundamentadas: la católica, la judía, el islam, el Buda, el Corán. Pero ahora se ha diversificado mucho, hay demasiada influencia de otros países queriendo vender su producto, ¿verdad? El diario Centroamericano o el diario de Centroamérica, que es la publicación de las autoridades en el país, publican a diario por lo menos la creación de una nueva iglesia. Pero lo que muchos esperan es que estos religiosos realmente influyan en el país y dejen de ser tan violentos y busquen la paz de la que habla la iglesia. Hay más. Vamos ahora hasta Costa Rica, en donde aún quedan muchas dudas si se trató de una remodelación o de roces internacionales lo que ocurría. Y es que aún no queda claro por qué el gobierno de Costa Rica cerró sus oficinas en su vecino Nicaragua, pero la buena noticia es que ya terminó lo que ellos anunciaron como una remodelación y se espera que el 8 de diciembre reabran las oficinas del consulado costarricense en Managua, la capital nicaragüense. El consulado cerró las operaciones el 14 de agosto pasado con la noticia de una remodelación. Esta oficina, que atiende a un promedio de 500 personas al día, dejó de operar sospechosamente durante un acalorado conflicto territorial entre ambos países por obras y la contaminación del famoso río San Juan. Saludamos a los anunciantes y enseguida estamos de regreso. No se nos vayan, estamos en directo. Cuando regresemos, Enseguida cargan en sus espaldas 30 kilos de cocaína, pasan frente a la policía sin despertar sospechas con la nueva moda de contrabando en la frontera panameña. Dio la libertad a un peligroso narcotraficante y ahora es ella quien se queda en la cárcel. La abogada podría ser enjuiciada en cuestión de horas. El impacto de las maras ha causado un verdadero pesar para los hondureños. Las empresas están cerrando sus puertas porque no pueden continuar pagando extorsiones. Presidenta costarricense dice que sus diputados merecen tomarse un largo descanso, situación que genera el rechazo de quienes deben trabajar a diario si quieren comer. ¿Cuántas muertes cobrará el frío este año? Al menos 14 frentes fríos se aproximan a Guatemala y las autoridades dicen prepararse para dar abrigo a todos. Increíble fin de semana verde. Descuentos desde el 40, 50 y 60% en línea blanca, audio y video, electrodomésticos, belleza y mucho más. Los esperamos solo en la increíble ABM, en la Plaza España, zona 9.